El Ministerio Noches de Sanidad Familiar presenta su programa Ondas de Esperanza. Hablemos de Jesús, porque solo Jesús sana, porque solo Jesús salva, porque solo Jesús liberta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Porque Dios quiere que tú y toda tu casa sean salvos. Jesús majestuoso, mi Rey, el poderoso. Aleluya. Jesús majestuoso, y mis ojos te verán más de cerca. Jesús majestuoso, mi Rey, el poderoso. Jesús, eres precioso, su amor es maravilloso. Cuando estemos allá allá en esa casa nueva, alumbrará mucho más el sol y su presencia, y mis ojos te verán más de cerca. Cuando estemos allá, muy lejos de esta tierra, cuando estemos allá en esa casa nueva, alumbrará mucho más el sol, su presencia, y mis ojos te verán más de cerca. Qué bonito será estar en este lugar, hermanos. Aleluya. Cántelo conmigo. Cuando estemos allá, muy lejos de esa tierra, cuando estemos allá en esa casa nueva, alumbrará mucho más el sol y su presencia, y mis ojos te verán más de cerca. Cuando estemos allá, muy lejos de esa tierra, cuando estemos allá casa nueva, alumbrará mucho más el sol y su presencia, y mis ojos te verán más de cerca, y mis ojos te verán más de cerca. Aleluya. Conocido un amigo que es muy dulce para mí, y su amor lo ha demostrado dando su vida por mí. Desde que le he conocido he vivido muy feliz, y ese amigo es Jesús de Nazaret. Hacer una división entre el trabajo y la adoración, considerando a uno como secular y al otro como sagrado,
es perder una enseñanza fundamental de la palabra de Dios. Cualquier cosa que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es verdad, es aplicable al cristiano y estudiante universitario cuando supuesto cristianismo que se convierte en algo menos relevante cuando pasa a la iglesia, al salón de clases, es falso. Si no eres cristiano cuando estudias, tampoco lo eres cuando oras y estás en la iglesia. Sin duda, el ambiente moral e intelectual de la universidad podría presentar problemas para cualquiera que realmente quiera seguir a Jesús y no haya nacido de nuevo. Eso sí, reconocemos como Ondas de Esperanza que vivir una vida santa en medio de compañeros que procuran demostrar cuán liberados son, no es nada fácil. Pero tampoco es difícil, aunque si se tiene que hacer la lucha junto con las presiones de conformarse a estilos de vida impuros, también hay ataques contra las verdades del cristianismo. Estos son especialmente difíciles porque con mucha frecuencia son presentados por las mismas personas que supuestamente están dando explicaciones acerca del significado del mundo, es decir, los catedráticos, aunque no todos, porque, por ejemplo, nuestra hermana Cristina no es así. Dios les bendiga, bienvenidos y bienvenidas a su programa Ondas de Esperanza. Es un privilegio para nosotros estar nuevamente con ustedes. Extrañamos al hermano Julio, a quien le enviamos un saludo ahí donde nos escucha. Se quedó hoy escuchándonos para hacernos una crítica constructiva, creo yo. Así que Dios le bendiga, hermano Julio, Dios bendiga a toda la audiencia. Les saluda a su hermano y amigo Aníbal Villatoro, esperando que como todos los programas, sea de bendición a tu vida. Familia, pregunta el salmista, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra, con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Pregunto, ¿acaso se pueden incluir los principios del Evangelio en una carrera universitaria secular? ¿Podemos vivir con fidelidad en un ambiente en el que predomina la competitividad, el individualismo, el estrés, el ateísmo y a veces el desenfreno? Si me permite, a continuación te daré algunos consejos para ingresar al mundo universitario y no morir en el intento. Acomódate y presta atención, seré breve. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Segunda de Timoteo 2:22. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Recuerda que todo lo que te aleja de Dios no es de Dios. Examina tu vida ahora. ¿Cuánto inviertes en oración? ¿Cuánto lees las Escrituras? ¿Cuánto le dedicas a tu familia? ¿Cuánto inviertes en la obra de Dios? En este contexto, reflexiona si tus estudios seculares te alejarán de Dios o no. Dios bendiga a cada uno de los hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven a través de esta radio, esperando que la palabra de esta noche pueda ser de bendición a cada uno de ustedes. Les saluda Crisia Cortés. Familia, conocer a Jesús y su Evangelio desde la juventud es un regalo asombroso, que se compara al privilegio de servir en nuestra iglesia local desde la adolescencia. Nada. ¿Cómo describir la alegría de usar nuestros talentos y energía juvenil en toda clase de actividades para edificar a otros y animarlos en su caminar con el Señor? A puro gozo. Sabes que para muchos, sin embargo, todo se arruina cuando llega el tiempo de ir a la universidad. Aunque los jóvenes suelen empezar esta etapa muy animados, haciendo algunos ajustes para continuar con las actividades de siempre en la iglesia local,
pronto se dan cuenta de que las nuevas demandas académicas lo superan. Esto especialmente cuando no estamos firmes al 100% en Jesucristo y en el Evangelio. Cuando estamos en Él, nada nos mueve y hasta nos ayuda el Espíritu Santo para poder ser mejores dentro del campus universitario. Y hasta somos y servimos de ejemplo. De igual forma, nos da el tiempo para servir, congregarse y estudiar, y hasta para un cafecito con semita rellena. Ser universitario no es lo mismo que terminar el bachillerato. Algunos quizás se preguntan, ¿será que debo elegir entre mi servicio a Dios y mis estudios? La universidad no nos roba oportunidades para glorificar a Dios. Por el contrario, la universidad es un contexto en el que podemos glorificar a Dios. En el otro extremo encontramos a los que se rehúsan a bajar la marcha en sus actividades de la iglesia y prefieren abandonar los estudios o hacerlos a medias. Se dedican a servir y se enorgullecen de su récord de asistencia. Son los primeros en llegar y los últimos en irse en cualquier evento de la congregación. Estos son los que se olvidaron de ser sal y luz en el mundo. De hecho, no conocen a nadie en el mundo porque están muy ocupados dentro de la iglesia. No tengan buenas noches, hermanos y hermanas. Cristina Zúñiga les saluda, agradeciendo la oportunidad y la bendición de compartir este espacio con todos ustedes. Familia, cuando entras a la universidad es bastante probable que no vayas a ser capaz de estar tan involucrado como antes en los eventos y grupos de servicio en tu iglesia local. Pero si nunca debes de dejar de servir a Dios. Recuerda, Dios no permite una carga en nosotros que no podamos sobrellevar. Hay muchos que cometen el error de dejar en pausa el Evangelio y su trabajo y decir cosas como que lo vamos a retomar después o que lo vamos a compensar en vacaciones, sin darse cuenta que poco a poco se van convirtiendo en amigos de Satanás y esos son instrumentos de él. Jesús nos envía a hacer luz en un mundo oscuro. Dios nos manda a brillar en el mundo. Por tanto, la universidad se convierte en un excelente lugar para ser discípulos del Señor. Tú que estás a punto de iniciar tus estudios, te daremos el siguiente consejo. Los cristianos tenemos el privilegio de poder vivir en la presencia de Dios en todo tiempo. Pide a Dios siempre que el ajetreo de la universidad no te haga olvidar ese gran deleite. La escritura es alimento y la oración es aliento para nuestra vida espiritual. Mantén tus prioridades en orden, ya que de nada sirve estudiar cálculo o anatomía por 3 horas diarias si no estamos en comunión y no estamos estudiando la Biblia. Familia, te saluda tu hermana en Cristo, Gaby Flores, esperando poder llevar palabra del Señor hasta tu hogar. Y continuando con el tema del lunes anterior, seguimos hablando acerca de este inicio de clases. Y nuevamente Cristina está con nosotros. Me gusta que tiene la camisa de uniforme. Sí, muchas gracias. Sí. Entonces, así que bienvenida nuevamente. Muchas Cristina. Gracias. Estaba ansiosa de estrenarla. Desde el año pasado me la dieron. Qué bueno. Y el pastor Julio se tomó la primera incapacidad del año, por eso no pudo asistir ese día, pero nos está escuchando y esperamos leer sus comentarios, pastor Julio. Sí, definitivamente. Bien. Y realmente qué providencial, ¿verdad? Que el Señor permite que este tema, bueno, cuando lo inspiró fuera exactamente, yo sé que ya viene una línea, ¿verdad? Que se ha estado hablando del tema, pero retomarla este día donde por lo menos la mayoría de las universidades han iniciado este día su año académico, ¿verdad? Ciclo 1 2025, y posiblemente muchos de los jóvenes que ahorita nos están viendo desde su casa están o tuvieron ese primer encuentro, ¿verdad? O sea, realmente la dinámica y cuando el hermano Julio me comentó como del tema, ¿verdad? Entonces yo empecé como a evocar mi época de ese primer día en la universidad, cuando realmente venimos de una dinámica de bachillerato donde aún las notas nos la entregan a los papás y es todo un cambio de dinámica, es un encuentro en la libertad, pero también porque sí, allá en la universidad no es como que van muchos nuestros papás, sino de que vamos realmente a demostrar
ese conjunto de valores, de principios que traemos desde casa, que ha servido en nuestros primeros años de formación, pero a un espacio donde los mismos retos del mundo los vemos mayormente evidenciados, porque ya es la formación de que como ciudadanos y cómo vamos a ir a ejercer en otros espacios de nuestra vida, que ya va a ser la formación para el quehacer profesional. Y muy difícilmente vamos a estar exentos de pruebas, porque realmente el cristiano, la cristiana, es cuando más pruebas tiene, cuando está en el camino al Señor. Y que incluso dentro de esas pruebas está el hecho de poner a prueba nuestra fe, porque vienen las materias, vienen los docentes y empiezan con sus filosofías, con sus teorías, con su ateísmo, y ponen a dudar a muchos de estos jóvenes, y son muy susceptibles cuando no tenemos una fe bastante fuerte. Cuando esa relación con Dios la hemos roto, es cuando más vulnerables nos encontramos ante estas situaciones. Definitivamente, realmente en el pensum universitario, como que le estoy haciendo propaganda a la universidad, pero se van a dar cuenta de que las primeras materias, y yo creo que en la mayoría de las carreras, tiene un componente de filosofía, si no es 1, 2, 3 filosofía, y ya empiezan a explicar el mundo desde una posición muy alejada de los principios religiosos, incluso a ponerlo en duda, principalmente. Entonces realmente ese adagio de que uno no puede amar a quien no conoce se demuestra ahí, porque ¿cómo vengo yo a mantener mis bases, mis cimientos y mi fe no solamente firme, sino que fortalecida? Porque si muchas veces el joven, creo que tiene esa presión social de pertenecer a un grupo, y allá va con nuevos compañeros, donde yo no quiero ser el raro, que me digan el pastorcito, y sentirlo como un insulto, al contrario de sentirlo como un privilegio realmente. Sí, así es. Exacto. Entonces, tenemos esa necesidad como jóvenes. Yo me llamo joven, pero jóvenes aún. Claro, el espíritu, pero de pertenecer. Entonces, que ese reto social que nos da no nos haga negar nuestra fe. Amén. Entonces creo que se vuelve un reto, y es un reto no solamente para el joven, porque papá y mamá están acompañando desde casa, la misma congregación nos está acompañando. Entonces, porque así como el hijo, me imagino que estuvo nervioso de llegar a la universidad, estaba papá y mamá ansiosos de cómo le había ido también ese primer día, porque sabe que va a otro espacio donde está el joven tan susceptible de verse que lo absorbe, expuesto a un mundo diferente, en tantas situaciones que hoy por hoy se enfrenta el mundo, y que muy posiblemente no fue ni siquiera lo que cada uno de nosotros vivimos hace 5 años, 10 años, 15 años, y ahí lo dejo a la imaginación, ¿verdad? Para que no hagan cuenta cuando nos graduamos de la universidad. Pero los retos son muy diferentes, hoy por hoy. Amén. Amén. Yo recuerdo, ¿verdad? Bueno, todavía no voy a la universidad, pero el primer día de bachillerato, ya casi. Yo decía, ¿cómo voy a hacer? Porque me habían dicho, ¿verdad?, que todo era muy diferente y así. Y yo me preguntaba, ¿será que me va a ir bien o me va a ir mal? Y yo pensando, ¿verdad?, ya que finalicé el primer año, ya que voy a entrar, ¿verdad?, este sábado, entro, ¿verdad?, segundo año, yo digo, le agradezco a Dios porque salí con mucha excelencia, salí bien, y muchas veces, como decía usted, los profesores nos hacen dudar de nuestra fe, nos hacen dudar de lo que nosotros creemos, y nos ponen, ¿verdad?, a la contrario, porque yo tenía un profesor en noveno de que siempre me llevaba a la contraria. El profesor de ciencia siempre me decía, no, aquí muchas veces, ¿verdad?, como dice usted, ¿verdad?, hasta nombres nos ponen. Me acuerdo que me decía, ya hablo la hermana, me decía, y así. Y muchas veces nosotros nos sentimos, ¿verdad?, desanimados o avergonzados, pero tiene que ser, ¿verdad?, lo contrario, porque nos sentimos que nos tenemos que sentir orgullosos de que somos hijos, ¿verdad?, de Dios, que somos hijos, ¿verdad?, del dueño de la sabiduría, y no sentirnos avergonzados. Entonces yo recuerdo, ¿verdad?, de que ese primer día de bachillerato, y ahora, ¿verdad?, que ya voy a ir al segundo año, y digo,
muchas veces nosotros dudamos de nosotros mismos y cuando nos acordamos que está Dios de nuestro lado. Amén. Yo estaba reflexionando en la palabra que Dios nos regala, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Todos los que hemos pasado por la universidad y muchos que sueñan por llegar a la universidad tienen propósito firme. Y qué hermoso esta palabra, porque realmente nosotros debemos de encomendar a Dios todos nuestros proyectos, todas nuestras actividades, y Él nos regalará las cosas que nosotros le pidamos, lo que deseamos, lo que soñamos. Dios es maravilloso, como decía nuestra hermana Cristina. Sí se planifica esta temática, pero lo hacemos meses antes. No recuerdo, hermana Gaby, si hace 2 o más meses, pero el lunes pasado estuvimos haciendo el abordaje de inicio de clases y lo enfocamos casi en la parte de básica. El tema de hoy, pues, la influencia de la universidad en los jóvenes cristianos, es lo que el Señor nos regalaba, y que, pues no sé si sorpresa, pero maravilloso coincidir justo que la universidad privada sí inició hoy el año lectivo, como ya nos lo decía nuestra hermana Cristina. Tengo 2 hijos en la universidad y 2 sobrinos. Entonces, me consta y es hermoso cuando uno tiene que, como padre, voy a quizás aprovechar el espacio, soltarlos, ¿no? Ya mi hijo mayor ya pues va casi de salida en la universidad, lleva ya varios años. El segundo es su segundo año. Este proceso lo enfrenté como padre con el segundo en el año pasado. Y recuerdo que cuando se vistió el primer día, yo quise irlo a dejar a la universidad, y lo que el Señor me hizo sentir fue orar por él. Y es algo tan bonito, porque yo le digo, tú tienes muchos sueños, tú comienzas una nueva etapa, pongámosla en las manos del Señor. Oramos una oración corta y encomendamos a Dios ese camino, ese proceso. Y uno descansa como padre en lo que ha hecho años anteriores. Entonces eso le da cierta tranquilidad, y lo digo como consejo para los padres que no tienen hijos universitarios, sino que son escolares. El momento de asistir a la iglesia, de leer la palabra juntos, de conversar de la palabra de Dios en sus tiempos primeros, son los que nos dan la confianza de soltarlos, porque sí sabemos, como ya nos lo manifestaban ustedes, el joven se expone a una prueba dura, ¿verdad? No solo dejar la casa, ya solo comenzar a organizar sus horarios, sus inscripciones, sus viajes, ¿no? Solo, sino que también a tomar sus decisiones. Y probablemente todos nos hayamos equivocado, no hayamos siempre tomado las decisiones correctas, pero cuando también reconocemos que Dios en su infinita misericordia nos puede también perdonar y guiar en el camino, es algo hermoso. O sea, es decir, el joven creyente no está solo. Y cuando hablábamos de este tema, hace unos días atrás, hablábamos de eso en el grupo de Ondas de Esperanza, que la mayoría de jóvenes creyentes que ingresan a la universidad terminan, ¿cómo decíamos, hermana Gaby? Terminan siendo ateos, creo que habíamos dicho. O ya no creyendo. Alejándose del camino. O sea, son pocos los que, para honra y gloria de Dios, entramos y pasamos ese proceso, quizás no perfecto, ¿verdad? Pero salimos y seguimos en el camino. Entonces, para honra y gloria de Dios, creo que los que acá estamos, a excepción de hermana Crisia, que todavía no ha
cruzado ese espacio en la universidad. Dios ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Con la hermana Gaby, con la hermana Cristina, conmigo, con hermano Julio, que pudimos pasar ese valle y Dios pues nos ha tenido siempre cuidado, y creo que es importante lo que ya decían las hermanas, depositarnos en las manos de Dios. Sí. Y cuando tengamos esos enfrentamientos, no dudar y no temer de declarar el nombre de Dios. Sí, creo que parte fundamental de cuando entramos a la universidad, sin duda, son los papás. Porque mi mami sí fue de esas personas que cada vez que me iba para la universidad, se quedaba orando. Amén. Me iba Amén. alrededor de las 5:30, 6 de la mañana para la universidad, porque aunque la nacional está en San Miguel, o sea, llegar desde donde vivo hasta ahí era un dilema. Y sí se quedaba orando, porque en aquel entonces la hermana Gaby tenía un temperamento muy raro. Entonces, que esta niña no se mete en problemas, que responda bien, que se lleve bien con las personas, era como la preocupación más grande que mi mami tenía. Entonces, esas oraciones durante la mañana, mientras yo me estaba cambiando, mientras yo iba saliendo, siempre estuvieron ahí. Conversando con una de las amigas de la universidad, con Xiomara, a quien ya hemos tenido acá, la mamá de ella hacía lo mismo, porque ella venía desde Perquín hasta San Miguel, súper lejos, y la mamá lo mismo, se quedaba desde la casa orando todos los días. La oración que los papás hacen, el apoyo que la congregación misma da, cuando estamos nosotros como jóvenes en la universidad, realmente que ayuda mucho, porque uno se siente fortalecido y no nos sentimos solos. Y aunque sí van a haber personas que nos van a mirar como, uy, vos vas a la iglesia, ¿verdad? Y es que no se te nota, y es que a vos no te dejan hacer esto, y es que vos no podés hacer esto, y que te lo prohíben. Sabemos que tras nosotros está ese respaldo, porque sí hay muchas personas que nos dicen esos comentarios de como decían, ajá, la rara porque va a la iglesia, que solamente falda usa, y es que nunca sale con nosotros, y es que no te invitamos porque te lo prohíbe. Nos encontramos con muchos comentarios de parte de los compañeros, y a la misma vez escuchando esos comentarios de parte de los docentes también. Mi carrera es una de las carreras que algunas iglesias tachan como que no es algo que deberíamos de estudiar porque es adivinación y todo eso. Entonces, una de las cosas que me dijeron a mí cuando yo entré a la universidad, porque lo creyeron los jóvenes de la iglesia, es cuidado con los filósofos que te van a dar clases. Entonces fue como, recuerdo tan bien, porque eran 2 de los chicos que ya estaban en la universidad y que ya tenían esos enfrentamientos ellos con los docentes. Entonces, y mi carrera, una carrera humanística, se iba a enfrentar con esos asuntos. Entonces es como esa advertencia, cuidado con esto. Y así. Irónicamente, yo estudié igual economía, y recuerdo que alguien me hizo ese comentario, que todos los economistas eran ateos. Entonces Dios tuvo misericordia conmigo, y hablando de las anécdotas, yo quería contarles que recuerdo que el primer semestre de Filosofía 1, me hacía falta una nota. Yo no recuerdo cómo ocurrió eso. A veces Dios permite las cosas para ponernos a prueba. Pero yo necesitaba un número en esa última nota. Entonces hablé con el docente, por cierto, un filósofo, y me dijo, mira, vas a exponer un tema y te lo voy a dar. Y recuerdo que era sobre el pragmatismo y el dogmatismo. Ese era el tema que me dio, para exponerlo en un grupo de más o menos unos 120 compañeros. Yo igual estudié en la Universidad Nacional, donde los grupos son muy numerosos. Bueno, hay tantas cosas antipedagógicas que nos enfrentábamos en ese tiempo. Y sobre esto, estas luchas, nosotros con principios y los docentes con estos retos. Pero recuerdo que no tuve miedo y me paré al frente de ese grupo. Por cierto, el profesor llegó de chores ese día, ¿verdad?, para generar cierta percepción, me imagino, en los jóvenes. Y pues a mí me habían alimentado una idea de que el que estudiaba pues era un poco más formal, y que la vestimenta también proyecta carácter, de alguna forma de credibilidad también en el profesional. Y
Después que expuse el tema, la pregunta así de tajo fue del docente: ¿y tú oras antes de un examen creyendo que Dios te va a ayudar? ¿Sí o no? Y mi respuesta fue igual, tajante: sí, lo hago. Y qué hermoso es cuando pasa el tiempo, la hermana decía, 10, 15, 20 años, y uno hace una especie de catarsis y dice: Dios tuvo misericordia de mí, y si lo hice en ese momento cuando joven, entonces tengo la potestad de hacerlo hoy. Y cuando yo venía al programa, a pesar de que estamos hablando de la influencia de la universidad en los jóvenes cristianos, estaba pensando de que yo, por ejemplo, me gradué hace más de 25 años. Entonces, pero esas luchas con el mundo y con la sociedad, con el medio, solo cambian de lugar, diríamos, pero siguen estando con nosotros. Y yo no quiero quitarles más tiempo, sé que quieren hablar también, pero quiero cerrar con esta palabra del libro de Proverbios, porque lo que llegamos nosotros, como cuando somos jóvenes, y lo que los jóvenes quieren, es ser sabios, es tener sabiduría, ser muy inteligentes, capaces para cualquier situación en la vida, y en especial la formación a la que han elegido, ¿no? El libro de Proverbios dice de que el temor a Jehová es el principio de toda sabiduría. Entonces, que no se nos olvide eso, que donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos a aprender y a pasar un proceso de formación, el temor que tengamos de Dios es el que nos va a hacer sabios. Y entendido el temor no como algo que nos va a caer un rayo o que Dios nos va a destruir, ¿va? No, es un respeto, ¿verdad? Yo no hago esto porque temo a Dios. Yo creo que, bueno, no sabía que ustedes eran de la Nacional, igual yo soy de la Nacional graduada, el alma mater, pero me parece muy interesante que todos hemos tenido quizás un docente que ha sido así como esa prueba que da el mundo, ¿verdad? Que sí, pretende hacernos dudar, doblegar ahí, quizás esos cimientos que uno ya tiene, ¿verdad? En la fe. Claro, porque somos aprendices de cristianos todos los días. Sí. El Señor, pues, permite que nosotros sigamos aprendiendo en su palabra. Pero igual yo, para contar aquí las anécdotas, más dramas que otras cosas, yo en mi proceso de tesis recuerdo de que teníamos un docente que él era, revisaba los proyectos cuando él tenía tiempo, entonces mi grupo, entonces mis compañeras de tesis y yo, pues siempre íbamos como a la iglesia y teniendo como algún tipo de llamamientos. Entonces siempre le decíamos, mire, y tratábamos, nos poníamos las pilas para que el domingo, y él lo sabía, él sabía que las 3 teníamos algo. Entonces, ¿qué día creen que nos llamaban? El domingo. Era entonces no, mire, no podemos, nos dejabas allá al final que había revisado con todo. ¿Pero por qué era? Para ver si nosotros dejábamos a Dios. Entonces, y no se puede dejar a Dios por Dios ni por nada, ¿verdad? Entonces, no por lo secular. Entonces yo sentí eso y bueno, y nosotros como que nos terapiábamos entre las 3. No, ya habíamos dicho que domingo no y domingo no, ¿verdad? Porque vamos a ir a la iglesia. Entonces, es la importancia también como de creo yo que nosotros somos y el Señor nos da la prueba de mostrarnos fuertes, firmes, pero también debemos tomar esa oportunidad con humildad, sí, porque nosotros somos testimonio vivo de la palabra de Dios y de ese amor que el Señor tiene, y debe tener más ese amor demostrado en aquel alejado de Él. Entonces, si a usted lo ven, en el caso de mi docente, si nosotros nos hubiéramos puesto, es que usted aquí, es que usted allá, es tan ateo, él se va a condenar, se va a ir al infierno, esa persona se hubiera pero reído, mofado e incluso denigrado, ¿verdad?, la fe.
Pero si uno es pasivo y pone, mire, es que yo tengo ese principio, yo le pido respeto porque es lo que yo creo y bueno, así, ¿verdad? Entonces va a un tema y aprovechar un espacio para hablar de Dios, etcétera, etcétera. Está en mi proceso de tesis, bueno, yo soy abogada, entonces mi tema de tesis fue sobre lo que conocemos como eutanasia, que está tipificado, etcétera, etcétera. Pero el docente permitió, dentro de que él no muy conforme, pero sí nos permitió que nosotros lo abordáramos de muchos componentes, no solo el legal, sino también el religioso. Hablamos con pastores, con otras series de dogmas, ¿verdad? Sí. De católicos, etcétera, etcétera, para entender cómo ese don de la vida. A lo que voy con la anécdota es que dentro de una posición firme, con respeto hacia un docente, permitió que nosotros abordáramos un tema que era netamente jurídico y dar una aportación religiosa. Entonces fue una pequeña manera de evangelizar. Es correcto. De evangelizar. Eso por un lado. Y por otro, y perdón que le monopolice el micrófono, pero también es importante no solo, y lo puedo decir desde el punto o desde la trinchera del otro lado, ¿verdad? Que no sea el docente la piedra de tropiezo. Muchos colegas, pues posiblemente pues tenemos nuestro credo, tenemos nuestra formación cristiana y debemos ser, digamos, permitir esos acercamientos. Ya me ha pasado la oportunidad que, por ejemplo, hay un laboratorio y, bueno, la primera indicación es de que la ausencia es justificada si es que estaban enfermos con una constancia médica o era por el trabajo. Entonces, si se pone uno tan cerrado, realmente puede ser una piedra de tropiezo para el joven. Ya he tenido la oportunidad que en la confianza me dice, mire, Lica, es que fíjese que no voy a venir. ¿Y por qué no va a venir? Es que lo que pasa es que tengo vigilia y no voy a poder porque tengo a cargo esto. Entonces, si nosotros nos volvemos como totalmente cerrados, inaccesibles, posiblemente ese joven, una de dos, o iba a dejar de ir a su llamamiento, a lo que tenía que hacer en las actividades religiosas, o por el contrario, o se va a alejar de la iglesia por no perder la nota, por cumplir, por ese tema. Entonces realmente yo ese equilibrio es difícil. ¿Con qué es difícil para el adulto? Que tenemos tantas responsabilidades, bueno, aquí con sus hijos, con sus trabajos, con la familia, etcétera, etcétera. Imagínense el adolescente, el joven que está empezando a ese equilibrio porque ha tenido todo el tiempo del mundo, quizás cuando estaba en bachillerato, pero y ahora que los horarios, y que galán que solo fueran los horarios de la universidad, sino que le dejan las 1001 tareas en la casa. Entonces, y que tiene actividades, y le pusieron ese proyecto. ¿Y cómo son nuestras actividades en la iglesia? ¿En qué tiempo? ¿Cómo equilibramos ese tiempo? Sí. Entonces, no nos sintamos mal. Yo creería, bueno, hablo desde mi experiencia, hubo momentos de flaqueza en el, ay, tengo eso, ¿y cómo hago? Entonces, pero, porque yo creo que a todos nos pasó, pero es como tener siempre presente lo importante, lo primordial, lo que de verdad edifica nuestra vida, sin descuidar lo que nos está formando para nuestra profesión, una parte de esa vida. Sí, quiero yo aprovechar, perdón, mamá, ya le presto la guitarra. A mí me tocó, por ejemplo, en el proceso de formación, trasladarme de acá de San Miguel para San Salvador. Y estudiaba de lunes a viernes y viajaba los fines de semana. Entonces eso impedía que me congregara o aquí o allá, porque el sábado me venía y el domingo regresaba. Entonces me encontraba en esa encrucijada en el que la regularidad de frecuentar la iglesia se me hizo bien difícil, y más cuando uno entra ya en las materias o a los años ya más prácticas. Técnicos, correcto. Pero lo que hacía la hermana Cristina, muy, muy, muy interesante, independientemente de que estemos en la iglesia o de que viajemos en el bus o de que estemos en la universidad, lo importante es darle honra a quien honra merece.
Y eso es lo que Dios quizás le agrada de sus hijos, ¿verdad? Que no nos avergoncemos de Él. Y claro, en medio de toda esa complicación de horarios y de múltiples tareas, no tanto que sea difícil, sino que uno a veces se complica, porque cuando la dejamos a Dios, Él se encarga, ¿verdad? Esas fricciones con algunos docentes o con algunos problemas con algunas materias, hay temas que nos cuesta más que otros. Cuando vamos a Dios, Dios nos da la salida. Y debemos de movernos en esa fe, con esa convicción de que así será. Y claro, vamos a poner nuestro mejor empeño, pero no descansando en que es nuestro esfuerzo el que nos va a sacar adelante. Ok, hermana Leticia. Amén. Ya recuerdo, bueno, como yo estudio los sábados, ¿verdad? Teníamos una vez una actividad en la iglesia, era la mesa redonda. Que el pastor siempre los hace los sábados. y las actividades más que todas las hacemos los sábados, ¿verdad? Sí, y recuerdo que le tenía que pedir permiso a la coordinadora. Y me recuerdo que yo le di el permiso, ¿verdad? Y no me lo quería dar. Y decía, ¿cómo voy a faltar a la actividad si tengo privilegios, si tengo que hacer muchas cosas, ¿verdad? Y yo recuerdo que, bueno, yo le dije que era de parte de la iglesia. Y yo me recuerdo que me dijo un montón de cosas, me regañó, me llamó la atención. Y yo pues me sentí mal, ¿verdad? Porque yo veía que otros compañeros le pedían permiso a ella para ir a comer, para ir a otros lugares, y se los daba. Y a mí no me lo quería dar, que era para la iglesia, que era para servirle a Dios. Y entonces yo dije, es preferencia, ¿verdad? Y yo pensé, ¿verdad? Un momento que no me lo iba a dar, pero ya después de la regañada que me dio, sí me dio el permiso. Y yo dije, gracias Señor, ¿verdad? Y mis compañeras me dicen, es que vos solo en la iglesia pasás, decirle a los hermanos, a los pastores, de que estudias los sábados y así. Yo digo, muchas veces a lo mejor Dios nos prueba o pasa algo para ver cómo estamos nosotros, si estamos firmes o si con cualquier viento, ¿verdad? Nos desviamos, nos caemos. Y ahí es donde nosotros, ¿verdad? Como cristianos, debemos de ser ejemplos de los creyentes, ser ejemplos del Evangelio, de la palabra de Dios, y estar firmes, permanecer firmes, ¿verdad? Y no llevar la contraria, ¿verdad? A las personas. Y recuerdo ese momento, ¿verdad? En que pasé de aflicción, de tristeza también. Y puedo ver, ¿verdad? En ustedes de que todos son, ¿verdad? Universitarios. Digo, que bueno, me da mucha felicidad. Pero yo les pregunto, cuando ustedes, ¿verdad? Estaban en el momento de los estudios de la universidad, ¿no pensaron en algún momento rendirse o ya no seguir? Cuando llegaba ese momento de la dificultad. No, en mi caso no, hermana. Yo estuve bien definido. Sí, hubo momentos en que pues no necesariamente uno va a tener el poder de elegir. A veces hay que sacrificar algunas actividades o en la universidad o en la iglesia. Yo les contaba el caso, por ejemplo, yo quisiera en un fin de semana haberme quedado, o quise, en alguno de los dos lados para congregarme, pero se me era difícil. Entonces lo importante aquí es, donde quiera que estemos, ser testimonio, ¿verdad? Yo no sé, yo creo que quieren hablar, pero quería preguntar al hermano José, si él es universitario o que nos cuente alguna de sus experiencias, porque aquí es parte del programa, también hacemos participar al locutor de turno. Amén. Dios les bendiga de una manera muy especial. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos otorgan de estar acá, y pues por gracia de Dios sí tenemos la bendición de estar estudiando en la universidad. Ya estamos en el 5º año. Ok, gloria a Dios. Gracias a Dios por su misericordia. Estamos ahí llevando la carrera de ciencia jurídica y Dios nos ha bendecido mucho y hemos tenido experiencias que nos han marcado, y analizando y puntualizando lo que ustedes han estado diciendo, me llamó mucho la atención el criterio de que algunos docentes tienen. Sí, entonces yo tuve la experiencia de verme que un docente prácticamente solo por ser creyente me dejó 2 materias. Entonces eso fue un diálogo en la universidad, fue algo como que explotó. Sí, porque en todas las otras materias solvente, íbamos bien, buenas notas, sin nada de jactancia ni de vanagloria. Entonces
la directora se llevó hasta la directora el caso y se hizo un ambiente como que ¿por qué el hermano? Porque en la universidad me preguntan ¿y quién es el hermano? Ahí a mí me dijeron, o si no, ahí viene el pastor. Yo escuchaba ahí en los comentarios y es verdad, a uno como creyente así lo tratan en la universidad y tienen como una dicotomía, un pensamiento quizás que no está dentro de la realidad que la palabra de Dios les demanda. Porque, o sea, uno como creyente, la Biblia dice, yo siempre he estado con ese pensamiento, porque no me avergüenzo del evangelio, amén, porque es poder de Dios. Entonces, amén, ellos miraban que por gracia de Dios predicamos y veían las transmisiones, tal vez así en la calle, en un evento así evangelístico, o en alguna iglesia. Entonces, siempre estuvo como aquella idea de parte de ese docente que lo llevo aún ahí en mi corazón y le pido a Dios que lo convierta a Cristo. Okay. Sí, y al final no pudimos resolver, pero cuando volví a llevar las 2 materias, por gracia de Dios las pasamos con 9 las 2 materias. Entonces Dios se glorifica en los procesos y cuando uno los ve en eso, en el plano espiritual, entiende los propósitos divinos realmente. Sí, hermano. Creo que cuando tenemos nuestra fe puesta en Dios, cuando no nos estamos avergonzando, cuando declaramos lo que somos frente a los demás sin miedo, sin ninguna pena, o sea, Dios recompensa eso. Dios mira nuestro esfuerzo, Dios no se queda con nada, Dios nos bendice y nos bendice a la vista de todos cuando nosotros estamos siempre creyendo firmemente en Él. Lo decía en la introducción, nosotros somos luz en las tinieblas. Amén. Y muchas veces la palabra que nosotros tenemos para los demás también eso ayuda un montón. Yo recuerdo que en un par de ocasiones a mi compañera Xiomara nunca le avergonzó decir que ella amaba y que ella creía en Dios. En muchas ocasiones habían compañeros que se le acercaban, o sea, esos problemas más grandes iban y se los contaban a ella. Por la forma en cómo ella le hablaba, en la forma en cómo ella le platicaba a los demás, eso les gustaba, eso los hacía sentir bien y la buscaban para platicar sobre algo, para una oración de vez en cuando también. Y es que también la importancia de los amigos, o sea, como nosotros somos ese testimonio, luz en las tinieblas, y eso me evoca de que yo realmente, yo digamos recibí una educación cristiana en mi niñez, con mi familia y todo, y me recordaba mucho el tema de la mamá de Gaby. Yo estoy segurísima que mi mamá así, exactamente, de verdad que sí. Bueno, hasta el día de hoy, si ella sabe que algo tengo, pues la oración de el Señor tiene tanta misericordia de escuchar la oración de los papás de uno. Pero principalmente porque fue yo testimonio de que muchas veces de ese reto que se da con el tema del horario, los que han estudiado en la Nacional saben que ahí hay clases todo el día, va el sábado, el domingo, va. Cuando se le ocurrió al docente, ¿cómo se le ocurrió al docente? Tiene libre. Sí, o sea, es una disposición de tiempo como completo, bien difícil, bien difícil. Sí, entonces, a mí me pasaba de que yo tenía clases sábado, domingo, como para ir a la iglesia, a veces sí, sacrificar algunas cosas y lamentablemente, pero cuando uno empieza a sacrificar a la iglesia en sí, uno se enfría. Sí. Entonces, y de alguna manera, yo bien recuerdo a una compañera, hasta el día de hoy una de mis mejores amigas, que estábamos como quizás en 3er año, cuando ella me invitó otra vez. O sea, porque yo había dejado de ir, o solo iba el domingo, pero no participaba activamente como en los movimientos o en los llamamientos, etcétera, etcétera. Pero ella me invitó, vamos a tal cosa, ayúdame a esto. Entonces, de esa manera, ella fue el instrumento que el Señor permitió para que yo, sí es posible acomodarnos, ¿verdad? En el tema de que no estoy descuidando ni estoy diciendo descuidémonos el estudio, pero que sí es posible que podemos hacer todo porque lo ponemos todo en la mano del Señor y el Señor así como pone el tiempo y pone las herramientas para que todo se dé. Sí. Entonces no es que pensemos, es que ahorita yo estoy en la universidad, yo no tengo tiempo para la iglesia, yo no tengo tiempo para hacer esto. Al contrario, es para glorificar más a Dios porque el Señor está permitiendo que desde mi nueva experiencia yo le sirva. Entonces, pero entiendo lo que puedan vivir los jóvenes, pero que hacerles ver de que nunca es tarde.
si hemos tenido la bendición de ser formados, hay personas que han conocido a Cristo ya muy tarde, no es muy tarde, pero en su adultez, y que esas personas en su adultez hubieran querido, ¿verdad?, conocerlo desde que estaban pequeños. Pero el Señor nunca llama tarde a nadie. Pero qué bendición hemos tenido si lo hemos conocido desde nuestra juventud. Permanecer. Entonces, así como aquí tenemos el mayor ejemplo de nuestra futura universitaria. Entonces, qué bendición, ¿verdad? Porque ya va formado, ¿verdad? Entonces, es de verlo como eso, como ese grandioso regalo que hemos tenido de haber tenido ese encuentro personal, porque nuestros papás han sido ese instrumento, porque ya hemos estado asistiendo a la iglesia, porque ya hemos tenido la oportunidad de servirle en la iglesia. Ahora que estamos en el mundo, que nos vamos a enfrentar a los múltiples desafíos que se va a encontrar un docente, bueno, me da culpa si alguna vez yo he fallado en ese rol, ¿verdad? Pero un docente que pueda ser una piedra de tropiezo, un compañero, un amigo que me esté criticando, o que en teoría no se está criticando, pero se está riendo, se está burlando, el tener esa resiliencia, ¿verdad? El ponerla en las manos de Dios y orar por esas personas para que el Señor pues se deposite en esos corazones. Y obviamente no avergonzarnos, ¿verdad? Sino de que seamos esa luz en el espacio en el que nosotros nos encontramos, que es justificable, que es entendible eso que están pasando los jóvenes hoy por hoy, pero que recuerdan, ¿verdad?, de que tienen toda una red que el Señor ha puesto, ¿verdad?, para mantenernos siempre en su amor, ¿verdad? Y esa red es nuestros hermanos de la iglesia, es la congregación, son nuestros papás. Hablen con sus papás, hablen, porque, bueno, qué mejores oídos atentos que tienen a ese papá, a esa mamá, que les pueden guiar, que le pueden decir, mira, me está pasando esto, este compañero me dice eso, ¿y qué hago? Este docente me está diciendo de que si no le pongo lo que él quiere en el examen, me va a poner cero y me aplaza. Entonces, busquemos esa guía, hablemos con nuestros pastores, hablemos con nuestros dirigentes, no temamos exponer esos problemas, porque así como ustedes lo están viviendo, pues lo vivimos en nuestro momento nosotros, y van a ser muchas más dificultades, pero con esa confianza en el Señor. Amén. Yo quizás quería aprovechar la participación de hermana Cristina para decirle a los jóvenes que por algo la Biblia aconseja que no nos dejemos de congregar, y sí es muy cierto de que cuando uno le da prioridad a las cosas seculares que llamamos nosotros, obviamente sentimos ese bajón espiritual. Es de priorizar siempre a Dios ante todo. Es importante también en esas discusiones estériles que a veces pueden surgir con docentes o con compañeros, guardar silencio, ¿verdad?, y esperar el momento oportuno. Y orar a Dios en silencio, ¿verdad?, pedirle a Dios la dirección, y el tiempo nos dará la razón, ¿verdad? Lo decimos por experiencia, y es importante, como lo aconseja Proverbios, no discutir con el necio, ¿verdad? Y sobre todo dejarnos aconsejar de personas con principios espirituales igual que nosotros, porque nos darán la orientación adecuada, ¿verdad? No ir a donde no van a entrar en la misma frecuencia que nosotros. Así que estamos llegando ya casi al final del programa. Siempre decirles que en cualquier circunstancia Jesús es el que nos garantiza la continuidad y el cierre de todo proceso. Sin Él, nuestra vida es vana. Y yo cuando hermano Josué y hermana Cristina nos decían de que ellos son abogados, me acordaba del testimonio de la vida del apóstol Pablo, ¿verdad? Y hermano José terminaba con esa frase a la que él concluyó, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Él consideró todo el estudio secular, siendo un abogado prominente, como basura,
¿verdad? Porque nada se compara con la riqueza espiritual. Y lo más amén. Y lo más hermoso es que cualquier carrera, jóvenes, ¿verdad?, aquí en este mundo se termina cuando nosotros pasamos al descanso. Pero lo que invertimos en el reino y lo que testificamos delante de los hombres es eterno. Y eso es lo que va a hacer la diferencia en nuestra vida, quizás. Mana Gaby o Mana Cristian. Amén. Sí, debemos de entender, ¿verdad?, de que debemos de poner a Dios sobre todo como primero, ¿verdad?, y no dejarlo como segundo, porque Dios en las tribulaciones, en las pruebas, siempre está con nosotros. No solo buscarlo cuando lo necesitamos, sino en todo momento, ¿verdad? Y luchar por siempre, ¿verdad?, seguir adelante y dar ese paso de fe para que podamos, ¿verdad?, salir en victoria en nuestros estudios y en todos nuestros proyectos y metas que tenemos. Amén. Creo que como experiencia propia digo que la oración también es una de las mejores herramientas que tenemos cuando estamos en la universidad. Esa oración y esa fe, manteniéndola siempre en Dios, sabiendo que si Él nos puso ahí, Él nos va a sacar de ahí. Entonces, todo es plan de Dios. Cada hoja que cae es porque Él así lo ha querido, y si estamos ahí es porque es un plan de Dios. Así que, familia, hemos llegado al fin de este programa. Esperamos que a ustedes, jóvenes, adultos, papás que nos escucharon y que están entrando a este nuevo año de la universidad, pues espero les haya servido y sea de mucha fortaleza espiritual para ustedes. Así que nos despedimos. Gracias, Cristina. Gracias a ustedes. Y nos vemos hasta el próximo lunes. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Si este programa tocó tu corazón, pide a Jesús entre a tu vida y que el Espíritu Santo dirija tu vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Y por sobre todo, vive en paz con Dios, con tu familia, con tu prójimo, porque Dios desea sanar tu familia. De ti depende. Bendiciones en Cristo Jesús. Jesús.